Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Muy bendecida mañana del día lunes para todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos, donde quiera que usted se encuentre, que Dios te bendiga en esta mañana. Y Dios nos va a hablar esta mañana a través de su palabra, va a hablar a cada uno de nuestras vidas y a cada uno de nuestros corazones. Así que dispongamos a que el Espíritu de Dios y el Espíritu de la palabra del Señor hable a nuestras vidas. Quiero invitarte a que leamos y abramos la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 7. Santiago, capítulo 1, versículos del 6 al 7, y dice así la hermosa y bendita palabra del Señor. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna de el Señor. La duda y la oración. Empiezo preguntándote, ¿por qué dudamos tanto de los hechos que Dios puede hacer a nuestras vidas? ¿Por qué dudamos del poder inagotable que proviene de Dios? ¿Por qué dudamos de que Él puede hacer las cosas imposibles igual y mejor que como las hizo en el pasado con su pueblo y aun con todos aquellos que se acercaron a Él creyendo de que Él podía hacer lo imposible? Estamos en un mundo donde constantemente nos está arrastrando, aún como cristianos y creyentes, a poner la mira no en las cosas sobrenaturales, sino a poner la mira en las cosas naturales. Vamos a caminar en un tiempo donde tendremos que creer en la completa y absoluta provisión que vendrá de parte de Dios. Tendremos que caminar como caminó el pueblo de Israel en el desierto, que aunque tenían oro y habían salido con muchos tesoros de Egipto, de nada les valía tener dinero en el desierto, donde no habían tiendas, donde no habían supermercados, donde no había el mercado para comprar todo lo que ellos necesitaban. Dios los introdujo para que ellos aprendieran a vivir de todo lo que sale de la boca de Dios, de que para que ellos aprendieran y nosotros aprendamos de que la provisión nuestra, más allá de lo que tengamos naturalmente, proviene del reino de los cielos. Por eso Santiago, hablando de pedir acerca a Dios de la sabiduría, Santiago ilustra algo maravilloso y nos dice que cuando nos acerquemos a Dios, no dudemos en nada de lo que nosotros le pidamos a Él, porque si bien hay obstáculos de nuestra humanidad que se interponen a que la oración sea oída por Dios, la duda es una de ellas. Cuando pedimos a Dios, tú y yo debemos de asegurarnos de que nuestra fe esté completamente y absolutamente en nuestro Dios y en nuestro amado Señor Jesucristo. Porque si nuestra fe empieza a tambalear y empieza a mirar hacia derecha y hacia izquierda, nuestra fe será como aquella fe que permitió el mismo Señor Jesús que Pedro se hundiera en las aguas, porque había quitado su mirada de lo que tenía al frente, que era nuestro Señor Jesucristo. Amados, la duda o quienes dudan, la duda tiene la capacidad
de ser un obstáculo a nuestras oraciones, porque la duda hace que nuestra lealtad empiece a dividirse en dos extremos. La duda nos puede llevar a que en un momento dado creamos que Dios lo puede hacer todo, pero también nos lleva al mismo instante a pensar de que Dios no puede hacer lo que le hemos pedido, o que tal vez Dios no escucha nuestras oraciones. Los que dudan, según la palabra de Dios, dice que son arrastrados como las olas del mar que van de un lado a otro. Siempre, 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 los que dudan, tarde o que temprano, terminarán arrastrados por el mismo deseo de que sus oraciones o que sus peticiones tengan respuesta. Por eso serán arrastrados de aquí para allá. Y lo tremendo y la pregunta es, ¿qué los arrastrará y hacia qué los llevará? Por eso es que cuando oramos y dudamos, siempre buscamos salidas alternas a lo que estamos pidiendo. Les voy a poner un ejemplo de ello. ¿Cuántos han orado y en medio de la oración piden a Dios y creen que Dios lo puede hacer? Pero a la misma manera que están pidiéndole a Dios, también están pensando de que si las cosas no vienen respuestas de parte de Dios, ya tienen una alternativa para hacer que esas cosas se cumplan. ¿Cuántos han estado orando a Dios que Dios cancele sus deudas? De que Dios les ayude y les provea de una manera sobrenatural para que puedan ellos salir de todos sus endeudamientos. Pero también dentro de sus razonamientos y pensamientos están divididos de Dios, porque también están pensando, si esto no resulta de aquí a 15 días, o si hoy no hay una respuesta, yo voy a tener otra alternativa que vender esto, empeñar aquello, hacer aquello, y hay un poco de alternativas que impiden de una u otra manera de que Dios obre sobre nuestras situaciones. De esa lealtad dividida proviene la duda. Y por eso es que el profeta Elías, cuando reconstruyó el altar delante de los Baales, lo primero que le dijo al pueblo de Israel, al pueblo del Señor, era que ellos tenían su mente, y no solamente su mente, sino también su corazón dividido de Dios. Él les dijo explícitamente, ustedes claudican en dos pensamientos, en que si Dios es Dios o que Baal, en pocas palabras, era su Dios. Los que dudan no tienen una fe completa en Dios. Y no estoy juzgándote porque dudes, porque todos de alguna manera, aún los discípulos del Señor, llegaron a un punto de dudar que Jesucristo era el Hijo de Dios y que era el Salvador y que era el Mesías prometido al pueblo de Israel. La duda llevó a que muchos dejaran de seguir a Jesús. La duda llevó a que Judas vendiera al Señor por unas cuantas monedas para comprar un terreno en el cual él mismo se ahorcó. La duda llevó a que Tomás metiera sus dedos en las llagas de Jesús y verificar si era él o no era él. Pero Dios, que es tan grande en misericordia y amplio en perdonar, sabe que todos nosotros, en algunos momentos de nuestra vida cruciales, tenemos dudas en nuestros corazones si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Amados en el Señor, la gente de fe y de oración no claudica en dos pensamientos. La gente que ora y que sabe quién es Dios y que tiene una realidad de quién es Dios, simplemente cree y espera en Él. Cuando oremos o cuando estamos orando, tenemos que reconocer de que Dios es capaz de responder a nuestras oraciones por más imposibles que sean. Tenemos que creer de que Dios lo hará. Tenemos que tener la fe de aquella mujer sirofenicia que dijo claramente, si tan solo yo toco el borde de su manto, yo sé que seré sana. Tienes que tener la fe de aquel hombre ciego en el estanque de Siloé, donde el Señor le dijo, anda,
y vete a lavar al estanque de Siloé. Solo imagínate un ciego caminando hacia un estanque. ¿Qué lo guiaba a él? Pues yo te voy a decir algo. Lo guiaba el espíritu de fe, porque él ya no veía con sus ojos naturales. Ahora le tenía que creer a la palabra que había dicho el Señor Jesús, y él iba a caminar en esa palabra, y en esa palabra él ya había encontrado el estanque, él ya había encontrado la sanidad, él ya había encontrado la libertad. Por eso él ya había recibido lo que le había pedido al Señor, no cuando llegó al estanque, sino cuando decidió caminar en la palabra de Dios. La misma fe del centurión que le dijo al Señor: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero si tú dices la palabra, mi criado sanará. Y Jesús se maravilló tanto que dijo en Mateo capítulo 8 versículo 10, dijo el Señor Jesús: nunca antes había yo visto y oído una fe tan grande como la de este hombre. No la hay en Israel. Este hombre creyó a la palabra, que si tan solo Jesús decía una palabra, él haría y sanaría a su criado. Amados, si Dios hoy te da una palabra, si tú hoy te acercas al Señor, no dudes en nada de lo que Él va a hacer y en lo que tú le has pedido. Tal vez no suceda como se lo has pedido, porque lo que Él hace lo hará más perfecto de lo que nosotros creemos y pensamos. Pero no dudemos, por más que pasen los días, los años, las horas, de que Él lo hará, y lo hará perfecto, todo en su momento. Oremos y pongamos todo en las manos de Dios. Padre que estás en el cielo, Dios dador de toda palabra buena, provechosa, agradable, todo fue hecho por el poder de tu palabra, y por el poder de tu palabra creemos, Señor, que si nos acercamos a ti y oramos a ti, tú responderás nuestras oraciones conforme a la preciosa y perfecta voluntad de Dios, pero que se cumple, Señor Jesús, de que hay respuesta, habrá respuesta. No dudamos, sacamos la duda, la incredulidad de nuestros corazones, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, toda petición que se pone ahora delante de ti, mi Dios, por el poder en la palabra de Dios, se cumple, se hace y se ejecuta conforme a la voluntad perfecta de Dios. Padre, gracias, porque tú eres el Dios que responde nuestras oraciones. Amados, que Dios me los bendiga. Tengo una bendecida mañana en el Señor y un inicio de semana donde necesitamos la palabra y la fe para continuar en este camino. Bendiciones. Dios te bendiga.